Buenos días a todos. Nuestro tema de hoy lo sacaremos de Apocalipsis capítulo 6. Vamos a leer del versículo 1 hasta el 11. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Salió otro caballo bermejo, rojo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad, y con las fieras de la tierra. Cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos, por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como a ellos. Estos que están aquí clamando a gran voz son los mártires que piden venganza, son las almas, porque los cuerpos obviamente estaban en la tumba, pero las almas son las que le dicen eso al Señor. Están pidiendo venganza, pero ¿qué les contesta el Señor? Dice: se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como a ellos. Muchos murieron martirizados, pero muchos morirán todavía. El día de la venganza todavía está en el futuro. Habrá una venganza. Cristo vengará a todos los que fueron martirizados, pero mientras tanto debemos esperar. Padre, te damos gracias porque podemos reunirnos. Es en el nombre de Cristo que estamos aquí, y es en ese mismo precioso nombre que te pedimos que nos hables a todos a través de tu palabra y nos capacites para responder positivamente, para que estemos de acuerdo con tu palabra y la pongamos por obra. Oh Dios, vence tú nuestra voluntad, que tu voluntad esté por encima de la nuestra. Capacítanos, Padre, para que tus deseos sean los nuestros, que tu voluntad sea la nuestra, y para que nos apartemos de las cosas vanas de este mundo, para que te demos gloria. Que así sea con todos los que estamos aquí, con todos los hermanos queridos que se reúnen en otras partes de México y del mundo. Gracias, Padre, bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Dice en el versículo 11 al final: hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos.
quiere decir que van a morir los que Dios diga y nada más. Ni uno más, pero ni uno menos. Y esto sucede no solamente en los cristianos, esto sucede con toda la gente. En un accidente, en un terremoto, en un tsunami, con esto del COVID-19, mueren los que Dios quiere que mueran. Hay personas que han librado el COVID habiendo estado entubados, personas de más de 90 años, y hay personas de 35, 40 que no los entubaron y se murieron rápido. Han muerto los que Dios ha querido que mueran. La muerte es uno de estos caballos, es el caballo amarillo del que habla en el versículo 8. Este caballo amarillo ha estado muy activo desde tiempos de Cristo. A través de la historia han habido muchas guerras y muchas pestes, muchas personas que mueren impensadamente, cosas en las que las personas no pensaban, y es lo que ha pasado con esta pandemia. Hay muchos jóvenes que han muerto. Esta pandemia ha parado de cabeza al mundo. Ha afectado la economía de millones de personas. Ha afectado las relaciones interpersonales. ¿Saben ustedes que hay países donde por la pandemia ha abundado el divorcio? Por la pandemia se han agudizado los problemas económicos y por problemas económicos muchos se han divorciado. Ha afectado las relaciones interpersonales y ha afectado también las creencias de muchos. Muchos que no creían en Dios o que no buscaban a Dios, por medio de la pandemia se han visto impulsados a buscarle. Las personas que nunca sufren, las personas que casi nunca tienen problemas, que cumplen todos sus caprichos, se ríen de las cosas de Dios. Pero cuando Dios los aflige, cuando Dios les manda una crisis, se empiezan a preguntar si en verdad Dios existirá. Y muchos que decían ser cristianos también se han enfriado, se han alejado de Dios. ¿Quién sabe cómo vayan a terminar las cosas? Hay algunos que dicen que todavía para el año que entra, como para mayo, junio, vamos a andar usando cubrebocas. La gente ya está hasta el gorro del cubrebocas. Yo les comentaba el otro día que hay personas que ya no quieren estar encerrados, quieren salir sin ninguna restricción, como antes. Pero ¿cuánto hace que empezó la pandemia? Hace año y medio. Pero las personas que mueran sin arrepentirse y que terminan en el infierno, estarán encerrados, estarán confinados eternamente. Entonces, si por esta pandemia tuviéramos que estar encerrados 5 años, 5 años no es nada. Si tuviéramos que usar cubrebocas 5 años, eso no es nada. Los que están en el infierno tienen un cubrebocas eternamente. Hay algunos que han hablado de una crisis económica a nivel mundial y que todavía no termina. En algunos países ha habido rebrotes, quién sabe, aquí en México, en 3 estados del país ha habido rebrotes. En Yucatán es uno de ellos. Pero los inconversos, cuando sufren, no pueden ver la mano de Dios en eso. No pueden. Nosotros vemos la mano de Dios en la pandemia, pero los inconversos no pueden ver eso. Les comentábamos la otra vez que el SARS-CoV-2 fue diseñado en un laboratorio. Fue preparado el SARS-CoV-2 para matar gente.
Pero ellos no entienden, y si se los dijéramos no lo creerían, que Dios está detrás de ellos. En otras palabras, los soberanos no son los que inventaron el SARS-CoV-2, el soberano es Dios. Entonces, Dios se ríe de esas personas. Algunos pensaban que estarían exentos del contagio. Pensaban que otros se iban a contagiar, pero ellos no. Personas que tomaron muchas precauciones. Pero hay personas que han tomado tantas precauciones en vano, se han contagiado de todas maneras. Personas que no creían que les fuera a tocar a ellos. Vean Eclesiastés, en el capítulo 7. Vean lo que Dios nos dice en el versículo 14. Eclesiastés 7:14. En el día del bien, goza del bien. O sea, te va bien, disfrútalo. Tienes dinero y quieres comer bien, pues come bien. Pero sigan leyendo. Y en el día de la adversidad, considera. ¿Qué quiere decir considera? Reflexiona. Medita. El hecho de que muchos días te fue bien, eso no quiere decir que toda la vida te va a ir bien. Y luego dice, Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. ¿Qué quiere decir esto de que Dios hizo tanto lo uno como lo otro? El bien y la adversidad. Dios es el que hizo que te fuera bien antes. Dios es el que hace que te vaya mal ahora. Entonces, tú debes de considerar eso. Dios no está obligado a hacer que siempre nos vaya bien. Y luego vean al final del 14. A fin de que el hombre nada halle después de él. ¿Después de quién? ¿Después del hombre? No. A fin de que el hombre nada halle después de Dios. O sea, no debemos buscar culpables de nuestra situación. ¿Y por qué estoy sufriendo? ¿Y por qué no tengo dinero? ¿Y por qué no terminé mis estudios? ¿Y por qué mis hijos son como son? ¿Y por qué tengo problemas con mi yerno, con mi nuera? No, tú no busques causas secundarias. La causa última de tus problemas está en Dios. Si tú tienes problemas de cualquiera de estos tipos, es Dios el que está detrás del asunto. Si buscamos culpables, los vamos a encontrar y nos vamos a enojar y nos vamos a pelear con la gente. ¿Qué caso tiene que nos estemos peleando con la gente? Algunos de nosotros no pudimos terminar nuestros estudios y pues a lo mejor ganamos poco porque no terminamos nuestros estudios. Pero si no terminamos nuestros estudios es porque Dios no quiso que los termináramos. No, que mi papá no me apoyó. Olvídate de tu papá. No le eches la culpa a nadie. Dios es la causa sin causa. El que está al final de todo es Dios. O sea, dice Dios, échenme la culpa a mí. ¿A quién le vamos a echar la culpa de la pandemia? Dice Dios, échenmela a mí. Dios es el que hace que nos vaya bien. Dios es el que hace que nos vaya mal. ¿Y saben por qué Dios hace que nos vaya mal? Porque quiere obligarnos a poner nuestros ojos en Él. Dios quiere que confiemos en Él, en su sabiduría, en su soberanía. Muchos han muerto por el COVID, aparte del daño económico que es terrible. ¿Dios ha cometido un error con esto del COVID? Dios no comete errores. Y vean otra cosa, Dios nunca nos avisa qué va a ser de nosotros el día de mañana. Y qué bueno que así sea. Si Dios nos dijera qué va a hacer con nosotros el día de mañana, en lugar de hacernos un bien, nos haría un mal. Dicen algunos,
Si Dios existe, ¿por qué no se presenta? ¿Por qué no viene? ¿Por qué no nos habla? ¿Por qué no nos dice lo que nos espera si nos portamos mal? Si Dios viniera al mundo y nos dijera lo que nos espera si nos portamos mal, pues todos nos portaríamos bien, nos daría miedo. Pero ven, ya Dios vino. ¿No vino ya Dios al mundo? ¿Y qué le hicieron? No le hicieron caso, lo mataron. Esta pandemia es una muestra clara de la soberanía de Dios. Pero solamente los cristianos pueden sacar provecho de ella. Porque muchos han sufrido este contagio en vano. No les ha servido de nada. En Apocalipsis 16:9 habla de que un día habrá tanto calor en esta tierra, en este mundo, que la gente va a maldecir a Dios por el calor. ¿Se acuerdan de ese texto? Es Apocalipsis 16:9. Pero si ellos creen en el supuesto calentamiento global, ¿por qué van a maldecir a Dios? Deberían de maldecir al calentamiento global, deberían de maldecir a la naturaleza. Van a maldecir a Dios porque los ateos saben que el que tiene en sus manos el clima es Dios, no la naturaleza. Es imposible saber cuántas personas se han acercado a Dios en medio de esta pandemia. Pero los que lo han buscado y lo han encontrado porque Dios así lo quiso. ¿Quiénes son los que lo han encontrado? Los escogidos. Si para que una persona sea salva es necesario que Dios la humille, que la deje sin trabajo o que la deje enferma, contagiada y con secuelas feas, y así esa persona llega a ser salva, bendita pandemia. Hay personas que han empezado a buscar a Dios después de que les da el cáncer, después de que les da el SIDA, después de que se divorcian, después de una crisis horrible. Pero hay personas que pierden un ser querido o se enferman gravemente y en lugar de ablandarse se endurecen. O sea, el hecho de que una persona sufra, eso no garantiza que se va a ablandar, no, muchos se endurecen. Hay personas que leían la Biblia y que se les murió un ser querido y dejaron de leerla, la tiraron a la basura. Dice, ¿qué caso tiene que yo lea la Biblia? ¿Qué caso tiene que vaya al culto? Ya Dios me quitó a mi mamá, ya mejor no la leo. Aquí en Apocalipsis, vuelvan, estamos leyendo de los 7 sellos. Estos 7 sellos empiezan con los 4 caballos. Es lo que nos dicen los versículos 1 y 2. ¿Sí? En el versículo 2 habla del caballo blanco. En el versículo 3, en el 3 y el 4 habla del segundo caballo, que es el caballo rojo. En el versículo 5 habla del caballo negro. Y en el versículo 8 habla del caballo amarillo. Pero vean, antes de que empiecen a ser desatados los sellos, ustedes pueden ver en el capítulo 5 y en el versículo 13 que ya para entonces Cristo está sentado en el trono. ¿Qué dice el 13? Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. El trono es un símbolo de poder y de autoridad. ¿Quién es el que está en el trono? Es Dios. Y Cristo es Dios. Y el caballo blanco del que se menciona en el versículo 2 habla del Evangelio. ¿Quién es el que está montado en ese caballo blanco? Es Cristo, como veremos.
Y luego los siguientes caballos, los otros 3, hablan de lo que Cristo hizo y está haciendo desde del lapso que hay desde su primera venida hasta que venga por segunda vez. Todo lo que está ocurriendo desde que Cristo vino hasta ahora conduce este mundo al fin predeterminado por Dios. Dios ya sabe cómo va a terminar este mundo, las cosas que van a ocurrir. Es lo que nos dice el libro de Apocalipsis. Nada de lo que ocurre en este mundo toma a Dios por sorpresa. Ocurre lo que Dios quiere que ocurra. Si algo ocurre es porque Dios así lo ha decretado. Las cosas se acabarán no como el diablo quiera, ni como los hombres quieran. Las cosas acabarán como Dios quiera. Mientras tanto, Dios está aplicando la obra de la salvación a cada uno de los escogidos, porque Dios está gobernando. De eso nos habla también el Salmo 10. Comparen el 110, comparen esto. Este Salmo 110 es un salmo increíble. Vean cómo dice en el versículo 1. Vean lo que dice David. Jehová dijo a mi Señor. ¿Quién es el Señor de David? Es Cristo. ¿Sí? O sea, el Padre le dijo al Hijo, es lo que está diciendo aquí. El Padre le dijo al Hijo: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Cuándo ocurrió esto? ¿Cuándo fue? Cuando el Hijo se sentó a la diestra del Padre, cuando murió y resucitó, ascendió a los cielos y se sentó en el trono. Dice: siéntate a mi diestra, siéntate en el trono hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Quiénes son los enemigos? Todos los que no aman a Dios, los que no quieren obedecerle, los que no quieren creer el Evangelio. Dice: hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, o sea, para que tú los domines, para que tú los controles. Exactamente eso es lo que este Cristo está haciendo ahora. Los hombres hacen lo que quieren en este mundo, pero no hacen nada más que lo que Cristo les permite. El que tiene la autoridad sobre todo y sobre todos es Él. Y vean lo que dice el versículo 2. Sigue hablando de Cristo. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. ¿Saben ustedes cuál es la vara del poder de Cristo? Es el Evangelio. O sea, a través de la predicación del Evangelio se manifiesta el poder de Dios. ¿Pero cómo se manifiesta? ¿Saben cómo? Salvando a unos y reprobando a otros. Bajo la predicación del Evangelio unos se ablandan, otros se endurecen. ¿Quiénes son los que se ablandan? Los escogidos. ¿Quiénes son los que se endurecen? Los reprobados. Dios no quiere salvar a todo el mundo. Si Dios quisiera salvar a todo el mundo, salvaría a todo el mundo, no le costaría ningún trabajo. Pero solamente serán salvos los escogidos. Dice: Jehová enviará desde Sión. Sión es un tipo de la iglesia. La vara de tu poder. Y luego dice: domina en medio de tus enemigos. Este mundo está lleno de enemigos de Dios, pero Cristo los domina con su poder. Él está en el trono. Los hombres se burlan de Dios, no quieren obedecerle. Y Dios: no me quieren obedecer, yo no pierdo nada. Y lo veo en el 3. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. ¿De quién está hablando? De los escogidos. Dice: tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente. O sea, el pueblo de Dios escucha el Evangelio y se le ofrece a Cristo voluntariamente, le entrega su vida a Cristo. O sea, Dios no nos obliga a creer. Él hace que creamos, nos convence de que somos pecadores, creemos en el Evangelio y nos entregamos a Cristo. Pero ¿cómo es que lo hacemos? Porque está hablando en el versículo 2 que Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Es el poder de Dios el que hace que nos sometamos a Cristo. Es el poder de Dios el que hace que creamos en el Evangelio. Cuando una persona cree en el Evangelio, cree en Cristo y se arrepiente de sus pecados, es porque el poder de Dios se manifestó en esa persona. O en otras palabras,
Cada vez que una persona se arrepiente de sus pecados ha ocurrido un milagro. Es el poder de Dios haciendo que esa persona se arrepienta y crea. La palabra de Dios, que es usada para salvar a unos, es usada también para condenar a otros. Son los dos efectos del Evangelio. Y vean el versículo 6. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. ¿Quiénes son los reyes? Todos aquellos que estaban en eminencia, que tenían poder y autoridad, y que indujeron a tantos de sus compatriotas en su ateísmo. Un presidente ateo, un presidente malvado que odia a Dios, ¿podrá ayudar a su pueblo a que busque a Dios, a que crea en Dios, a que obedezca a Dios? ¿Qué mal les va a ir a todos aquellos que fueron reyes, presidentes, gobernantes y que usaron su poder y su autoridad para alejar a los hombres de Dios? Dice el 5, el Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Esto ocurrirá en el día del juicio, cuando la ira de Dios será descargada sobre todos los que no quisieron obedecer al Evangelio. Y dice el 6, juzgará entre las naciones, Cristo, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. Y el último versículo habla de la humanidad de Cristo. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Este Salmo 110 es un salmo tremendo. Tal vez pronto lo analicemos bien. Y esto de que juzgará es lo que estamos leyendo en Apocalipsis, porque Cristo va a venir exactamente a eso, a juzgar. Todos los poderosos de la tierra, los reyes y los gobernantes, los millonarios ateos, lo van a ver. Y hay otros versículos también allí en otros salmos que nos hablan de lo mismo. Por ejemplo, vean el Salmo 75. Salmo 75, 8. Porque el cáliz está en la mano de Jehová y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo. Hasta el fondo lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. ¿Saben qué es lo que tiene este cáliz? Es la ira de Dios, que será descargada y que Dios los obligará a beber esa ira. Los poderosos de la tierra serán humillados, todos los que se oponían a Dios. Ningún presidente de este mundo es cristiano, ninguno. Hay algunos que más o menos han llegado a simpatizar con el cristianismo. En Guatemala había uno no hace mucho, Donald Trump era otro, pero el que era presidente de Guatemala y Trump, ninguno de ellos era cristiano. Pero el día del juicio, todos los que fueron presidentes en este mundo reconocerán que Cristo es Dios. Lo van a reconocer, pero por la mala. Estos 4 caballos han estado presentes a través de la historia, desde que Cristo vino para acá. ¿Y saben qué hacen estos caballos? Que afectan la vida de los hombres, influyen en sus vidas. Y esto ocurrió desde que Cristo empezó a desatar los sellos. Vuelvan a Apocalipsis capítulo 5. Vean el versículo 9, Apocalipsis 5, 9. Y cantaban un cántico nuevo, esto es en el cielo,
diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y nación. ¿Quién es el que abre el libro? ¿Quién es el que toma el libro y abre los sellos? Es Cristo. ¿De qué hablan esos sellos? Del desarrollo de la historia en el mundo, de todo lo que está ocurriendo, de todo lo que ocurrirá hasta antes de que Cristo venga. De los 4 caballos solamente se identifica un jinete, es el jinete del caballo blanco. Estos 4 caballos han estado presentes desde que Cristo murió hasta ahora. Hablan de guerra, de hambre, de muerte, de pobreza. Y estas cosas siempre han existido, pero se van a intensificar un poco antes de que Cristo venga. ¿Saben ustedes cuántas personas murieron en la Primera Guerra Mundial? En todo el mundo. ¿Saben cuántas personas? 30 millones. ¿Saben ustedes cuántas personas murieron por la gripe española? No me lo van ustedes a creer. Dicen que mínimo murieron 50 millones de personas. En todo el mundo. En México murieron muchísimos. Fue cuando vino el hambre. Eso fue como por 1926, 27, 28, por ahí así. Los que murieron por aquella epidemia, por aquella pandemia, fueron muchos más de los que han muerto ahora por el COVID-19. Dicen algunos que esta pandemia del COVID es apocalíptica. Muchos decían que Adolfo Hitler era apocalíptico. Decían que Hitler era el anticristo. El primer caballo habla de Cristo, del Evangelio. El segundo caballo habla de guerras. El tercero habla de problemas económicos. Y el cuarto caballo habla de la muerte que acaba con muchas personas. El quinto sello, vean, está en el versículo 9, 6-9. Habla de persecución y de martirio. Apocalipsis 6:9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿Por qué los mataron? Por creer en la verdad y por hablar de Cristo. Actualmente, las persecuciones no abundan. Dicen algunos que los cristianos son perseguidos en China. Pero de que los maten, no tenemos informes. De que los maten por ser cristianos, no sabemos. Los reprimen, los tienen aquí, pero no han muerto tantos como en siglos anteriores. Hay coreanos que han sufrido por su fe. Hay musulmanes que han llegado a ser convertidos y que han sido perseguidos, encarcelados, los han matado. Estos primeros 5 sellos se han ido desarrollando poco a poco. Son juicios, son castigos, son advertencias que nos hablan de la ira de Dios. Los hombres no quieren entender eso. Los hombres creen que Dios es solamente amor, que Dios es bueno, que Dios no castiga a nadie. Pero no quieren entender. Acabamos de leer en el Salmo 75 del cáliz de la ira de Dios. En la primera etapa de esta pandemia, el año pasado, causó grandes problemas económicos a nivel mundial. Y como les decía, lo que falta. Pero si un país tiene pérdidas de millones y de millones de dólares, perder millones de dólares no es nada en comparación con perder el alma. ¿Saben qué es lo que nos dice esta pandemia? Que hay cosas más importantes que el dinero. Hay cosas más importantes que la salud. Lo que Dios quiere es que le busquemos. Te preocupas por el COVID,
te preocupas por la falta de dinero y no te preocupas por tu alma. A través de la historia ha habido muchas guerras, ha habido muchos problemas económicos, muchas depresiones económicas, muchas pestes, muchas tragedias. Pero ¿qué es lo que está haciendo Cristo en este mundo? Está salvando a los suyos, a sus escogidos. Quiere decir que Cristo está gobernando en medio de sus enemigos, tal y como leemos en el Salmo 110. Cristo está gobernando en medio de sus enemigos humanos y satánicos. El primer caballo sale venciendo y para vencer, porque contra Cristo nadie puede. Cuando Cristo quiere salvar a una persona, la salva, aunque el diablo no quiera. Pero algunos llegaron a decir que este jinete del caballo blanco es el anticristo. ¿Será posible que el anticristo monte un caballo blanco? Pero aquí habla de un gran vencedor. Satanás es un gran vencedor, más bien es un gran derrotado. Cristo venció en la cruz, y en Apocalipsis hay una frase que dice: el león de la tribu de Judá que ha vencido. A eso vino Cristo, a vencer. Cuando lo mataron en la cruz, Él estaba venciendo, aunque los fariseos pensaban que estaba siendo derrotado. Cristo venció en la cruz al diablo, al pecado y a la muerte, los grandes enemigos de Dios. Y por su evangelio sigue salvando a los pecadores, sigue conquistando nuestros corazones por medio de su poder, hasta que el último de los escogidos sea salvo. Porque el día que el último de los escogidos sea salvo, entonces vendrá el fin. Dios va a decir: hasta aquí, y ya nadie más va a ser salvo. Como vimos en el caso del arca de Noé, Dios cerró la puerta y ya nadie puede entrar. Ahorita puedes entrar, va a llegar el día en que aunque quieras ya no vas a poder. Y entre su primera venida y la segunda, Él sigue venciendo y seguirá venciendo hasta el fin. Dicen algunos que parece ser como que el cristianismo ha desaparecido. ¿Pero es cierto eso? En un principio, el cristianismo se propagó rápidamente. Europa se llenó rápidamente del Evangelio de Cristo. En aquel tiempo se salvaban muchos bajo la predicación del Evangelio. Y ahora parece como que se salvan muy pocos, pero se siguen salvando. Cada vez que un pecador se arrepiente, hay una victoria de Cristo. ¿Qué coraje le da al diablo que una persona llegue a ser salva? Todos los que reconocen a Cristo como su Señor, ya no reconocen al diablo como su Señor. Vean un texto en Juan, capítulo 17. No miento, es Juan 12. Miren lo que dice el versículo 32, 12:32. Está hablando Jesús y dice: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Cuando dice a todos, ¿se refiere a todos los seres humanos? No, porque aquí donde dice a todos atraeré a mí mismo, se refiere a los escogidos, nada más.
Los que son escogidos son atraídos por medio de la predicación del Evangelio. Son los que se entregan voluntariamente a Cristo, como vimos en el Salmo 110. Y aquí donde dice a todos, quiere decir que ni uno más ni uno menos. Nosotros predicamos el Evangelio y si somos fieles en su predicación, siempre somos victoriosos. Sea que se salven muchos, sea que se salven pocos. Nuestra obligación es predicar la verdad. Nuestra obligación no es hacer que se salven muchos. Dios sabe cuántos ha de salvar. Nuestra responsabilidad es predicar la verdad. La vida espiritual de todos es afectada por el caballo blanco y por su jinete. El Evangelio hace una división entre los hombres, una división que Dios predestinó. Y como les digo, cuando el último de los escogidos sea salvo, entonces va a venir el fin. Estas palabras que acabamos de leer aquí en Juan, las dijo Cristo cuando ya faltaba poco para que muriera en la cruz. Él ya sabía qué día iba a morir. Él ya sabía cómo iba a morir. Es más, cuando Cristo era un niño, Él ya sabía que había venido. Él entendía la palabra de Dios aun cuando era niño. Él sabía que la Biblia hablaba de Él, porque pues, Él es el autor de la palabra. Cristo sabía que Él juzgaría a los hombres. Acuérdense ustedes que cuando Cristo andaba en este mundo, Él podía perdonar pecados. En una ocasión dijo, yo y el Padre uno somos. Y vean, se pone el primero, yo y el Padre. No dijo el Padre y yo. Eso es tremendo, que se haya colocado el primero ahí. Se puso en el mismo nivel que el Padre. Y en otra parte, Él dijo que sus palabras determinarían el estado eterno de los hombres. Los que creen en mí son sabios, los que no creen en mí son necios. Y ese mismo Cristo, que tiene el destino de los hombres en sus manos, es el que está sentado en el trono del universo. Él es el que está montado sobre el caballo blanco. Él es el que nos va a juzgar a todos nosotros. El Evangelio sigue predicándose en todo el mundo. Para Dios eso es lo más importante, que se predique el Evangelio. Lo más importante no es que hayan ganado los demócratas, no es que haya ganado Morena. Lo más importante no es que los presidentes sean masones o sean de los Illuminatis, eso no es lo importante. Lo importante es que Cristo está salvando a los pecadores. Lo importante no es la pandemia. Lo importante es cómo reaccionamos nosotros ante el Evangelio. Lo importante es si somos o no somos. Si tú estás entubado y ya cerca de la muerte, eso no es lo importante. Lo importante es a dónde vas a ir después de que te mueras. Si tú eres un creyente y te mueres porque estás entubado, ¿qué importa que te mueras? Pero a las personas les importa su casa, su familia, les importa la pandemia, su trabajo, su economía, pues no les importa su alma. Y es por eso que debemos evangelizar. Cristo está en el caballo, montado en el caballo blanco, y quiere que evangelicemos. ¿Cómo se salvarán si no hay quien les predique? Dice Pablo en Romanos 10. Hay muchos escogidos, créanlo, que todavía no son salvos. Por ahí andan. Y para que ellos sean salvos tienen que oír el Evangelio. Tenemos que hablarles nosotros. Vean Juan capítulo 17. Juan 17:1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre,
La hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y ahora vean lo que dice ahora. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Vean, ¿quién es el que da la vida eterna? Vean, es Cristo. Y dice, como le has dado potestad, autoridad, derecho sobre toda carne. Cristo tiene autoridad sobre creyentes y sobre inconversos. Y Él le da la vida eterna a quien Él quiere. Estamos en sus manos. Si Él quiere salvarnos, nos salva. Si quiere destruirnos, nos destruye. ¿Cuándo se le dio esta potestad a Cristo? Vean, cuando murió y resucitó. Es lo que dice antes de dar la gran comisión. Todas las cosas me han sido entregadas en mis manos, dice. Y como Cristo tiene autoridad y como Cristo tiene poder, es que puede salvar. Vean el versículo 2. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. ¿Quiénes son los que el Padre le dio al Hijo? Los escogidos. O sea, de entre la raza caída, Dios le da unos, el Padre le da unos a Cristo y otros no. Ese es el pacto eterno. O sea, antes de que Cristo creara, antes de que Dios creara este mundo, hubo un pacto en la Trinidad, un pacto trinitario. El Padre se comprometió a hacer algo, el Hijo se comprometió a hacer algo y el Espíritu Santo se comprometió a hacer algo. Cada quien haría su parte. Y somos salvos porque el Padre nos escogió, porque Cristo nos redimió y porque el Espíritu Santo nos regeneró. Cada quien pone su parte. Y aquí mismo, en el capítulo 7, en 17, vean lo que dice en el 9. Yo ruego por ellos, está hablando de los escogidos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, vean, los escogidos, porque tuyos son. Vean, Cristo no ruega por todos. Cristo ruega nada más por los escogidos. Si Cristo rogara por todos, todos seríamos salvos. Cristo intercede por los escogidos, nada más. Ahora, si un hombre es escogido para ser salvo, ¿puede terminar perdiéndose? ¿Puede terminar perdiendo su salvación? Imposible. Vean ustedes por qué es el caballo blanco que sale venciendo y para vencer, porque en su diccionario la palabra derrota no cabe. Los que son salvos tienen que ser salvos porque el Padre se los dio al Hijo. Si Cristo quiere salvar a una persona, esa persona va a ser salva. Tal vez algunos de los que están aquí ahorita no sean salvos. Es más, es posible que algunos de ustedes ahorita no quieran ser salvo. Pero mañana pasado, ¿quién sabe? ¿Quién sabe lo que vaya a hacer Dios contigo? ¿Quién sabe que vaya a hacer Dios con tu corazón? El asunto es que si Dios quiere salvarte, te va a salvar, aunque tú no quieras ahora. Las guerras, las hambres, las pestes, la muerte, los problemas económicos, no los va a traer el anticristo. Estas cosas están en las manos de Jesús, de Cristo. Porque algunos creen, les comentaba, que el jinete del caballo blanco es el anticristo. Pero el anticristo puede traer guerras, puede traer pestes, puede traer problemas económicos. El segundo caballo, el rojo, no tiene mucha actividad ahora. ¿Saben por qué? Porque ahorita no hay guerras donde mueran muchas personas. Las guerras entre los palestinos y los israelíes, pues son unos cuantos nada más los que han muerto. Pero en cualquier momento pudiera haber una guerra donde murieran miles. Ahorita hay muchos problemas económicos en el mundo. ¿Quién sabe mañana, pasado, cómo estén las cosas? El único que tiene poder para quitar la paz en este mundo es Dios. ¿Saben ustedes qué es lo que ocasiona las guerras? Es el pecado. Todas las guerras que han existido han sido ocasionadas por el pecado. Son juicios de Dios sobre el pecado.
¿Saben ustedes qué es lo que ocasiona los problemas entre las naciones y entre las personas, en las familias, en las iglesias? Siempre es el pecado, la soberbia, la codicia, la ira, el egoísmo, la envidia. El tercer caballo, el negro, habla de problemas económicos. Vean Apocalipsis capítulo 6. Versículo 5. Apocalipsis 6:5. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira, y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario. ¿Qué son 2 libras de trigo? Es menos de 1 kilo. Es menos de 1 kilo de trigo. Dice por 1 denario. ¿Qué cosa es 1 denario? Es el salario de un día. ¿Qué quiere decir esto? Que con lo que ganes en un día no vas a alcanzar no vas a tener ni para comer. Esto habla de graves problemas económicos. Hay personas que por la pandemia se han quedado hasta sin comer, que han tenido que vender cosas para poder comer. Y luego vean cómo dice: y 6 libras de cebada por 1 denario. La cebada siempre ha sido más barata que el trigo. La cebada es un cereal muy corriente. Pero vean, 6 libras, menos de 3 kilos, por 1 denario. Y luego dice: pero no dañes el aceite y el vino. Vean, el aceite y el vino siempre han sido caros. Siempre han sido caros. Pero dice: no los dañes. ¿Qué parece querer decir esto? Que a través de los problemas económicos, los que sufren más son los pobres y no los ricos. ¿Saben ustedes que en Estados Unidos y en otras grandes potencias, por la pandemia, cerraron y quebraron muchísimos negocios pequeños? Pero los negocios grandes no. Tienes prohibido entrar a un restaurante, pero no tienes prohibido de ir a Costco ni a Sam's. En las grandes empresas transnacionales no tienes prohibido entrar. Ahí puedes seguir entrando. Los que tienen problemas económicos son los pobres, los que venden en los tianguis. Estos 2 versículos nos hablan de que los ricos comen bien, pero los pobres apenas si comen. ¿Saben ustedes cuántos problemas económicos han existido? Problemas, más bien entre las personas, por la mala distribución de la riqueza. En México, el 85% de la riqueza está en unos cuantos nada más, que son los millonarios. Y hay muchísimos millones de pobres en este país. En el Estado de México hay dinero, pero vayan ustedes a Tabasco, vayan ustedes a partes de Oaxaca, de Guerrero, de Yucatán, hay muchísima gente que apenas si come. Muy pocos millonarios y muchísimos pobres. Ese descontento por la pobreza siempre trae conflictos, huelgas, marchas, manifestaciones, como toman las casetas de cobro. El otro día escuché a un periodista, me sorprendió lo que dijo. Decía ese hombre que hay muy poca inversión extranjera en México, que los países que tienen mucho dinero no quieren invertir en México, porque hay muchos problemas, tanto de corrupción como de impunidad. Y luego hablaba de la fuga de capitales, que ha habido muchos millonarios que han sacado sus millones de México. No les gusta cómo López Obrador está manejando la economía. Dicen: no, es que al rato nos va a querer quitar nuestro dinero, mejor yo saco mi dinero de México y allá en el extranjero está más seguro.
¿Qué pasaría si los millonarios de México sacan su dinero y se lo llevan a otros países? Todos somos afectados. Todos somos afectados. Lo correcto sería que los millonarios mexicanos invirtieran su dinero en empresas en México, que hubiera empleo, que hubiera trabajo. Pero si no quieren invertir los mexicanos, ni quieren invertir los extranjeros, pues ¿a dónde vamos a ir a parar? El presidente se endroga, pero pues él no va a pagar. ¿Quién es el que va a pagar? Pues todo el pueblo. Y si el pueblo no tenemos ni para comer, ¿cómo vamos a pagar? Este caballo tiene el poder de afectar la economía mundial. Este colapso económico es manipulado. Ahí están las manos de los chinos. Ahora ya las guerras no son como antes. Esta es parte de otra guerra fría. Hay mano negra en esta pandemia. Este colapso económico que ustedes pueden ver en el mundo ha sido provocado, no ha sido accidental. ¿Saben qué es lo que hacen a través del virus? Los que están detrás del virus quieren meterle miedo a la gente. Quieren tenernos aquí, miren. Quieren tenernos en las manos. Quieren quitarnos la libertad económica. Quieren quitarnos la libertad religiosa. Quieren quitarnos la libertad de expresión. Ya no quieren que toquemos estos temas ni aquellos otros. En Estados Unidos, no sé si ustedes sepan que cuando Obama era presidente, si un predicador se atrevía a hablar mal de alguna religión, de cualquier religión, inmediatamente sobre él. No podemos hablar mal de las religiones falsas. Nos quieren cerrar la boca, nos quieren poner un cubrebocas para que digamos nada más lo que a ellos les parece bien. Lo que están buscando los que están detrás del coronavirus es un sistema de gobierno global. Está preparándose el camino para el anticristo. Nos quieren imponer un sistema comunista en todo el mundo. Todo el mundo gobernado por un solo gobernante. Los chinos felices, y los rusos también, y los musulmanes también. Todos ellos le van a abrir los brazos al anticristo. Y por lo mismo puede haber oposición, porque hay muchas personas que no estamos de acuerdo con eso. Pueden venir hambres, pueden venir guerras, pueden venir pestes. El caballo amarillo, el caballo pálido. Vean el capítulo 6, vean el versículo 7. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar. Vean, esta es la muerte prematura, no es la muerte de los de la tercera edad, no, muerte de personas de todas edades. La muerte inesperada puede venir por la guerra, puede venir por un terremoto, puede venir por el hambre. En el hambre pues mueren los jóvenes, los fuertes y también los niños. En un terremoto mueren personas de todas clases, de todas las edades. No sé si sepan, hace algunos años se hablaba de una estadística de que al año en todo el mundo mueren, no miento, en un día 270,000 personas. Vean, 270,000 personas mueren al día en todo el mundo. Pero esta estadística fue de como por de 1985, 90, algo así. Como ahora ya somos muchos más que entonces, pues deben ser muchos más los que mueran al día. Pero ahora por la pandemia hay que agregarle los que mueren por la pandemia. ¿Qué es lo que está pasando con todo esto que Dios nos está gritando? Dios está gritando al mundo a través de todo esto. Los creyentes sufrimos también por estos caballos, por el segundo, por el tercero y el cuarto.
Porque lo que afecta a los inconversos, pues también nos afecta a nosotros. Imagínense que nosotros que somos cristianos no sufriéramos de la pandemia, ni pobrezas, ninguna enfermedad. Si los cristianos no sufriéramos de ninguna manera, todo el mundo querría ser cristiano. Ah, ya viste que los cristianos no sufren. Ah, pues entonces yo quiero ser cristiano también. Los mentirosos del evangelio de la prosperidad, ¿qué dirán acerca de la pandemia? Dicen ellos, Dios no puede querer que estés enfermo, que estés enfermo. Y si de repente se contagian y los entuban, ¿qué pensarán? Si no quiere Dios que yo esté enfermo, entonces ¿por qué estoy aquí entubado? Dios no quiere que un cristiano muera por el COVID. Algunos han muerto. Cualquiera puede morir por el COVID, jóvenes o viejos. Han cerrado negocios de inconversos, han cerrado negocios de cristianos, han quebrado inconversos, han quebrado cristianos. ¿Saben ustedes que en la Segunda Guerra Mundial muchos cristianos murieron? Muchos soldados cristianos murieron. Ustedes dirán, bueno, si eran cristianos, ¿por qué fueron a la guerra? Porque tienen que ir a la guerra. Muchos cristianos en su rifle con que iban a la guerra tenían textos grabados ahí. Pero si un cristiano muere por una guerra, o por una peste, o de hambre, o de COVID, lo que sea, ¿qué pierde? Para los creyentes, la muerte es victoria siempre. Todas estas cosas que estamos viendo deben de servirnos, deben de ayudarnos, deben de corregir ideas falsas que las personas tienen acerca de Dios. ¿Saben ustedes qué dicen los dispensacionalistas? Que los cristianos no van a sufrir en la gran tribulación, que ya no van a estar aquí cuando venga la gran tribulación. Ellos mienten. Los dispensacionalistas no creen en la ira de Dios, no creen en la santidad de Dios, ni en la justicia de Dios. Los dispensacionalistas creen que el único caballo que debería de existir es el blanco, pero no, son 4. Los arminianos solamente creen en el amor de Dios, pero no creen en la ira. ¿Saben qué creen ellos? Que el segundo caballo y el tercero y el cuarto vienen del diablo. Pero nosotros creemos que los 4 caballos vienen de Dios. Bueno, pero esto no niega que los chinos y los gringos estén metidos en este asunto del COVID-19. ¿Saben qué es lo que los chinos quieren? Apoderarse del mundo. En China hay muchos cristianos perseguidos. Y eso quisieran hacer con los cristianos de todo el mundo. Quieren acabar con el cristianismo, quieren acabar con Dios. ¿Saben ustedes que en Estados Unidos bloquearon las cuentas del Twitter y del Facebook de Donald Trump? El dueño del Facebook dice, si a mí no me parece correcto lo que tú dices, te bloqueo. ¿Cómo ven eso? Nos quieren quitar la libertad de expresión. Si le pueden quitar la libertad de expresión al presidente de Estados Unidos, imagínense lo que van a hacer con nosotros. ¿Saben ustedes que Dios no está sujeto a los 10 mandamientos? Dios no puede robar. Todo le pertenece. ¿Cómo va a robar? Dios no puede matar, porque, es decir, Dios no es culpable de matar, porque pues Él mata todos los días y ¿quién le va a echar la culpa? Dios no puede amar a nadie más que a sí mismo. Dios no puede honrar a su padre y a su madre, pues porque Él no tiene padre ni madre. Dios no puede robar, porque todo le pertenece a Él. Dios no tiene que rendirle cuentas a nadie. Dios no puede mentir. Dios no puede codiciar. Todo es de Él. ¿Entienden ustedes qué es lo que nos muestran los 4 caballos? Los 4 caballos nos muestran quién es Dios. Estos caballos corrigen las ideas falsas acerca de la vida cristiana. La vida cristiana no es
No es todo pan y dulzura. La vida cristiana es una guerra. ¿Saben qué es lo que el diablo quiere? Tragarnos. El diablo quiere tragarse a nuestros hijos. Padres, háblenles a sus hijos del Evangelio, enséñenles un texto, quítenles el celular y pónganlos a leer la palabra de Dios, explíquenles un texto. El diablo se quiere comer vivos a nuestros hijos. Yo les decía hace rato que muchos dicen que el jinete del caballo blanco es el anticristo, pero aquí dice que el jinete sale venciendo y para vencer. Satanás no puede hacer eso. El único que sale venciendo y para vencer es Cristo. Dios permite que haya guerras. Dios permite que los hombres sufran las consecuencias de sus pecados. Cuando los chinos y los gringos estaban haciendo planes para lo del COVID, Dios no estaba preocupado por eso. Dios estaba controlándolos. Y si permite que haya consecuencias terribles por el COVID, estas consecuencias nada más son una advertencia. Vean, los que se preocupan por el dinero no quieren entender que en el infierno nadie tiene dinero. Los que se mueren no se pueden llevar su dinero, y si se lo pudieran llevar, ¿de qué les serviría? Pues allá no pueden comprar nada. Los millonarios que están en el infierno tienen deseos que no pueden satisfacer. Quisieran sexo, quisieran placer, diversión, entretenimiento. No hay nada de eso. En el infierno los millonarios quisieran comprar y gastar y tener lujos. Nada de eso hay. Estos versículos, estos caballos nos enseñan que la salvación es de Jehová, como dijo Jonás cuando fue echado del gran pez. La salvación le pertenece a Jehová, la salvación física, la salvación temporal, la salvación espiritual. Si Dios quiere salvarnos del COVID, nos salva. Si quiere salvarnos de la pobreza, nos salva. Si quiere salvarnos y llevarnos al cielo, nos salva. Si Él quiere. Si nos da el COVID, si quiere que sanemos, sanamos. Si quiere que perdamos nuestro trabajo, lo perdemos. Dios no nos debe ningún tipo de salvación. Dios no nos debe la salud física. Dios no está obligado a darnos de comer. ¿Está obligado Dios a darnos una vacuna contra el COVID que sea efectiva? Ninguna de las que hay ahorita son efectivas. Ni son vacunas realmente, estas son prevacunas. Una vacuna que sea eficaz al 100% no hay ninguna. Muchos han muerto después de tener las dos vacunas. No hay vacuna contra el SIDA. ¿Quién le ha inventado una? La gripa es un virus. No hay una vacuna contra la gripa. La salvación pertenece a Jehová, pero muchos creen que la salvación pertenece al hombre. Dicen los orgullosos: yo merezco ir al cielo. Nadie merece eso. Lo que todos merecemos es el infierno. Dicen algunos orgullosos: yo soy bueno. Si hay un juicio, yo no creo que Dios me vaya a condenar a mí. Sí, a lo mejor condena a mi compadre y a mi tío y a mi primo que es tan ratero, pero no creo que me condene a mí. Estos caballos ponen a prueba nuestras convicciones, nuestras creencias. Dios nos obliga, somos o no somos. Si somos cristianos, pues tenemos que demostrarlo. Dios nos acorrala, Dios nos humilla, Dios nos hace ver que no podemos salvarnos a nosotros mismos. ¿Saben de qué manera Dios nos humilla? Nos hace ver que somos incapaces. Somos como si fuéramos unos fracasados. ¿Cuánto nos pueden enseñar estos 4 caballos? Muchos empezaron a buscar a Dios cuando dieron positivo, cuando les ponían el oxígeno, cuando los entubaron. De las manos de Dios nadie se puede escapar. Y si Dios no te ha mostrado tu pecado, pues le pedimos a Dios que lo haga. Que veas tu realidad.
¿Saben ustedes que muchos fueron salvos en el reclusorio? Algunos llegaron a ser salvos ya cerca de su muerte, como el ladrón en la cruz. Dios quiere salvar a muchos. Si no hoy, mañana. Si no eres salvo hoy, Dios quiere que mañana lo seas. Mientras hay vida y esperanza. Pero no te burles, porque si le dices que no a Dios, corres el riesgo de que Él te diga no a ti. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tú eres un Dios tan grande, eres un Dios terrible, eres un Dios temible, pero también eres un Dios maravilloso. ¿Dónde podríamos haber encontrado otro Dios como tú? Oh, que podamos conocerte más y amarte más y temerte solamente a ti y vivir para servirte, para agradarte, para hacer tu voluntad. Aumenta, oh Dios, nuestro temor de ti y líbranos de temerle a las cosas de este mundo, ni a la muerte nos dejes temerle, Padre. Aumenta nuestra fe en esta clase de Dios que tú eres, en esta clase de Dios que se ha revelado en las Escrituras. Que podamos caer de rodillas delante de tu Hijo Jesucristo y entregarle todos nosotros nuestra vida en sus manos, que le pertenece. Gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén.